Seguimos en 8 Magazine Valladolid. Les había dicho antes de ir a publicidad que Alfonso venía con cosas sorprendentes. Mire el libro que tengo aquí, Los fantasmas del mundo. Saludamos a Alfonso Arranz. Buenas noches, Alfonso. Muy buenas. ¿Qué tal estás? Pues bien, ya mejor que la semana pasada. Bueno, estuviste malito. Estoy malo, sí. Esta semana te ha cogido el relevo Ivana, que también. Un saludito para ella, que Ivana. se mejore mucho. Y aquí tenemos a Sandra Cavia. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Sandra, tú nos vas a sorprender hoy ¿con qué? Os voy a sorprender con idiomas y con animales. Bueno. Vale, pues nos quedamos ahí, pero ahora vamos a ir con el octavo sentido. Y en este momento, de verdad, les pido que el bando lo dejen a un lado, se relajen, porque es una sección para escucharla con mucha tranquilidad. Vamos a por el octavo sentido. Y antes de seguir con la sección, yo les quiero mostrar este álbum de cromos tan espectacular, que eran los álbumes de cromos que tenían los niños de los 80, en concreto de la editorial Mundicromo. Grandes colecciones famosas como la de Vida y Color aquí se ilustraban esos terrores nocturnos que muchos de los niños de aquellos años tenían. Ese álbum del 86 que mostraba todo esto de lo que a veces hablamos, así que si ustedes son nostálgicos, pues yo he encontrado bastantes por internet para que puedan obtenerlo y deleitarse de la magnificencia de sus dibujos, una obra de arte auténtica. A ver, ¿cómo es? Mira. Es una pasada. Ese álbum es espectacular. Los dibujos, los cromos, etcétera. Bueno, y mientras Eduardo sigue mirando nuestro álbum. No, tampoco me voy a quedar yo aquí. Te quiero escuchar con la sección, pero la verdad que es llamativo, ¿verdad? porque lo más curioso, a ver si... ¿Dónde lo puedo enseñar? Aquí, ¿no? Venga, pues mira. Ahí estamos viendo que levantamos y sale la información. O sea, es decir, no es solamente el monstruo, el fantasma al uso, ¿no? No, sale toda la leyenda que tiene esa historia tras de sí. Qué curioso. Y bueno, vamos ya con la historia que nos concierne. Hoy les venimos a hablar de un misterio, en este caso de carácter eclesiástico. Les hablamos del Cristo de la Cepa y tenemos que retrotraernos hasta el siglo XV, donde por aquel entonces un miembro de la comunidad judía que se reía, se jactaba del cristianismo, se jactaba de la figura de Jesús de Nazaret, etcétera, bueno, pues tenía unos terrenos de unos viñedos. Y un día iba pues recopilando esas uvas, etcétera, haciendo un poquito la vendimia, y se encontró con una muestra de una parra en concreto que tenía la forma de un crucifijo. El hombre se dio cuenta que ese crucifijo, que aproximadamente mide unos 20 centímetros, tenía la cara de Jesús de Nazaret y la postura del crucificado. El hombre quedó tan impactado que se convirtió inmediatamente, fue un milagro lo que denominan, se reconvirtió internamente al cristianismo. Por aquel entonces, el que era el arzobispo de Toledo, estamos hablando de don Sancho de Rojas, le bautizó y también quedó impactado como tal de esa conversión tan de la noche a la mañana, sin motivo aparente. Llevó esa pieza al convento que hay en San Benito. Los monjes de San Benito, que eran muy dados a tener una vendimia constante, expedían esos vinos también a todos los aldeanos que se acercaran e hicieron de ese Cristo de la Cepa su Cristo. Tanto es así que congregaron cada 3 de mayo una procesión donde se sacaba el Cristo de la Cepa y donde ese Cristo se ornamentaba con flores, con velas, etcétera. Y además hay que decirlo que durante el siglo XVIII se le atribuyen varios milagros. Se le atribuye que acabara con las sequías de 1714 y 1753 y que pusiera fin a una inundación en la ciudad de Valladolid en 1739. Ahí estamos viendo las imágenes del Museo Catedralicio y Diocesano de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Valladolid, donde ustedes pueden acercarse y contemplar, entre otras obras ornamentales, etcétera, ese Cristo que, como les digo, de la Cepa obró ese milagro. Posteriormente,
para saber cómo terminó. Y en 1835 esa figura es trasladada a este museo que, como les comento, es donde ustedes pueden acercarse y contemplar en primera persona esta figura. Nosotros hemos ido esta mañana a grabar estas imágenes, he tenido el placer de contemplarlo actualmente y sí que es cierto que la sensación se impregna, puede ser que personas tengan devoción o la tengan, pero sí que es cierto que algo trasciende al ver esas imágenes y sentir un pedazo más de la historia, en este caso de los milagros que dicen que se obraron aquí en la ciudad de Valladolid. Y para milagro, fíjense ustedes cómo está la llama ahora mismo, por favor, porque esto no está previsto. Y esto está creando también una atmósfera diferente. Así que ya lo saben ustedes, en horario de museo pueden visitar y conocer la historia en profundidad del Cristo de la Cepa. Lo interesante del octavo sentido es que pone a prueba a todos los que sean escépticos, al escepticismo que hay en cada uno. Cada vez que hablamos en octavo sentido de este tipo de, como por ejemplo hablábamos de Tordesillas, de que se había aparecido un ovni, como por ejemplo hablábamos en otras ocasiones de fantasmas, lo cierto es que aquí yo solamente creo que es en cada uno lo que sienta, lo que crea y lo que piense, ¿no, Sandra? Así es, cada uno tiene su forma de pensar y de interiorizar este tipo de historias y cómo le afectan a uno mismo. Bueno, pues el Cristo de la Cepa esta semana se lo mostrábamos y ahora cambiamos totalmente de tercio y nos vamos con Pincha aquí. Vamos a por ello. Pues ahora estamos un poco todos tensos, ¿eh? Ahora ya nos podemos relajar un poquito y de momento voy llamando a los bomberos para que puedan venir rápidamente, ¿no? Sí, sí, yo creo que ¿O qué hacemos? sí. ¿O lo apagas directamente? ¿Lo dejamos o lo apagamos? Lo dejamos. ¿Cojo el teléfono o lo apagas? ¿Qué hacemos? Lo apago, yo creo que lo apago. Creo que sí, ¿no? Voy a intentarlo, ¿eh? A ver, ¿qué tal? Esto está, vamos. Pide un deseo capaz, ¿no? antes. Madre mía. Si teníamos máquina de humo, Ahí está muy bien. Si no llegas a ver esto antes, le da ambiente. madre mía. Bueno, buen ambiente, buen Tremendo, ambiente ¿eh? he dejado aquí ahora. Bueno, si Oye, apaga el saltan las cigarro, por alarmas... favor. Venga, a ver, vamos con ello. Como decíamos, Ivana se encuentra malita y entonces por ello, Sandra, ¿qué has La traído? mandamos un besito, pero traigo idiomas porque si os digo, ¿cuántos idiomas habláis cada uno de vosotros? español, Yo 352 registrados actualmente. En serio. castellano y Spanglish. Un poco de inglés, Spanglish, por lo menos, Spanglish. que es importante hoy en día. Tres, Pues es que hoy italiano también. Sí. traigo a una niña de tan solo 4 años que habla 7 idiomas. Ella es rusa, ella tiene 7 4 idiomas. años. 7 idiomas. ¿Con Bueno, cuántos años? Con 4. Madre mía. 7 idiomas, 6 más el suyo nativo, que es el ruso. Y lo demostró todo en un programa de la televisión rusa que se llama Gente Increíble y les dejó asombrados. Uno de ellos es el español. Así que vamos a ver cómo una niña rusa de tan solo 4 años habla español. Мне 4 года, я живу в Москве. Wie heißt du? Ich heiße Bella. Etwas, was du nicht siehst. Und das sieht grün aus. Die Buchstabe O. ¿Cómo estás hoy? Muy bien. ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando mi regalo. 我们用什么来看东西？我们用眼睛来看东西，我们用什么来听？我们用耳朵来听。太棒了！ السؤال الأول على أي كوكب أنت تعيشين؟ أنا أعيش على كوكب الأرض. في مركز المجموعة الشمسية. الشمس. ممتاز! Dinosaur has 2 rows of bony plates that run along its back and tail. Okay, so which dinosaur is it? Stegosaurus. That's correct. Wonderful job, Bella. Je cherche quelque chose. Oh, tu cherches quelque chose? Mais tu cherches quoi? Je cherche mon cadeau. Oh, un cadeau? Vraiment? ¿Te sabes alguna canción? Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Poti, poti, pata de palo.
4 añitos. Y luego nosotros decimos, ¿cómo voy a empezar a aprender un idioma? ¿Cómo? Y lo que nos cuesta aprender un idioma. ¿Queréis saber cómo aprendió Sí, ella? ¿cómo es el Porque método? sus padres no tenían la intención de que hablase 7 idiomas, empezaron hablándola ruso e inglés, pero tenía una cuidadora que hablaba francés y vieron que les resultaba muy fácil aprender idiomas, entonces le empezaron a poner cuidadoras pues, que hablasen árabe, chino, español, y ahora no tiene intención de empezar a meterla a un 8º idioma, pero sí que fueron a visitar Italia y la niña dijo, mamá, papá, quiero aprender italiano. Así que probablemente en el futuro hable también italiano. Yo quiero una hija así, perdonad. O sea, Políglota. Dicen que no está Sí, sí, sobrecargada, que hace interpretación, pero que lo que hacen es una ya inmersión hemos en la visto- que nunca habla ruso. O sea, todo el idioma, le hablan todo en inglés y aunque no lo sepa traducir, siguen hasta que la niña va aprendiendo el idioma. No, a mí me llama la atención que encima de que sabía todos estos idiomas con 4 años, también hace patinaje, interpretación, le ha faltado poner ahí que lo compagina con sus 2 trabajos que tiene ya. El tema es que en la vamos, interpretación va y del viene a la patinaje luna todos los días, ponía que por hace eso. patinaje en alemán, interpretación en francés. Así es como va aprendiendo. Bueno, pues ya ven, los padres que estén viendo ahora mismo el programa, si acaso aquí tienen un método, los padres que dicen, pues mira, quiero que aprenda varios idiomas, la cuestión es simplemente juntarle con personas nativas Desde pequeñita. y ya está. Me parece ser que en este caso ha funcionado, no sé si en todos funcionaría, seguramente no. Pero Aunque bueno, dicen que la gente que habla muchos idiomas no es más inteligente, simplemente es que tienen mayor facilidad para hacer varias cosas a la vez y para discriminar lo que es menos importante en Ya una me siento conversación. mejor. vale, ese es el Ya, consuelo me siento del resto de los que no hablan tantos El idiomas. resto de los mortales. Exacto. Bueno, tenemos otra cosita, ¿no? De Rusia nos vamos a Pensilvania. Ajá. ¿Qué haríais vosotros si os encontréis en casa una rata? llamarla mordiscos y meterla en una jaula. No. ¿Te la quedas de mascota? No, creo. Y que la haces mascota así y No, ya. tú te subirías seguro encima del sofá. Yo encima de donde pille, el váter, la mesa de la cocina o el sofá. Me da mucho miedo, mucho asco más bien. Bueno, pues lo que han hecho en Pensilvania es un grupo de 4 amigas se encontraron con una rata en su baño y entonces hicieron una cadena de fuerza, una cadena de trabajo en las que entre cubos, fregonas y escobas consiguieron echar fuera a la rata. Vamos a verlo porque es interesante verlo, es gracioso. Bueno, la magia del trabajo en equipo. Esto es una nueva modalidad de deporte. No, no. Pobre rata. Bueno, claro, pero. Pero encima tenían ya preparado a uno abajo, al lado de la puerta, por si la rata se volvía sí, a meter en real. casa. No. Es un plan ingenioso, cuanto menos. Ya están viendo. El trabajo en equipo, como bien dice Sandra, Funciona, es la funciona. mejor manera. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos, como cada semana, con la Clínica Podológica Valpié. El doctor Fernando Montes Gallego se encuentra con Virginia Labrador y fíjese lo que nos cuenta. Clínica Podológica Valpié, centro dedicado a la salud de los pies. Especialistas en cirugía para la corrección de las diferentes patologías del pie. Cuenta con las últimas tecnologías. Clínica Valpié, Paseo del Cementerio número 1, 983 250941. Hola, muy buenas. Una vez más nos hemos venido a la consulta de nuestro podólogo de cabecera, Fernando Montes Gallego, que está en el camino del cementerio número 1, aquí en Valladolid. Hola, Fernando. Hola, Virginia, ¿qué tal estás? ¿Qué tenemos para hoy, para la consulta de hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar, como otras veces hemos hablado, del alus valgus, del tratamiento quirúrgico que realizamos, y en este caso voy a mostrar también a los pacientes cómo hacemos un estudio radiológico, el cual nos va a marcar el tipo de intervención que tenemos que hacer y las osteotomías o las diferentes correcciones que tenemos que hacer en el pie dependiendo del grado de la severidad que tenga la deformidad. ¿Vale? En este caso pues vemos una paciente que es joven, ya tiene un alus valgus moderado y vemos ya como el primer radio empieza a desplazarse con el segundo y como ya nos empieza a empujar a ese segundo dedo. Entonces
tiene mucha molestia, tiene mucho dolor, por lo que ya hemos planteado un tratamiento quirúrgico. Hay veces que el alus valgus, en la mayoría de los casos, a nivel estético, no soy partidario de intervenirles, es decir, si solo fuera un factor estético, pero cuando, aunque no haya una gran deformidad, hay un dolor y hay una invalidez en el paciente a la hora de caminar, pues ya sí que tendremos que abordarlo con tratamientos conservadores y si vemos que no es suficiente, pues abordarlo a nivel quirúrgico. Normalmente las intervenciones que realizamos pues son por técnicas mínimamente invasivas, es decir, son incisiones muy pequeñas que realizamos a nivel de la piel. Las realizamos con una anestesia locorregional, simplemente vamos a dormir lo que es la parte que vamos a intervenir, en este caso sería el pie, y el paciente, haciendo este tipo de anestesia, le vamos a permitir que salga caminando, ¿vale?, por su propio pie. Es decir, terminamos la intervención, va un poquito a la sala de recuperación y se va caminando a su casa sin ningún problema, ¿vale? No necesita ni silla de ruedas ni muletas, sale caminando por su propio pie. Si queréis, vemos las imágenes radiológicas de diferentes pacientes que os he sacado una pequeña recopilación y vemos en qué consiste la deformidad del alus valgus. Vemos cómo el primer radio, este metatarsiano, sufre un desplazamiento, una desviación, y el dedo, que es lo que normalmente ve el paciente, se lateraliza también hacia la zona interna. Nosotros los ángulos que medimos lo hacemos en diferentes cargas. Esta sería una anterior plantar, una oblicua, lateral, dependiendo también de la intervención que queramos realizar. Y tenemos en referencia el primer radio con respecto al resto del pie, al resto del tarso, y a partir de ahí realizamos las osteotomías. Un ángulo muy importante que medimos es el intermetatarsal, que está formado por el primero y el segundo metatarsiano. Esto nos va a dar unos valores y dependiendo del valor va a ser un moderado o severo, ¿vale?, lo que sería la intervención. Es muy importante también esta congruencia articular, la congruencia que tienen las carillas articulares, que ahí tenemos dos ángulos, el pasa y el lasa, y esto nos va a hacer si la articulación es congruente, está lusada, sublusada, y también la calidad que va a tener esa articulación. Lógicamente, si las carillas articulares, lo que es la parte del cartílago, no está congruente, hay una zona de cortical que empieza a rozar la zona cartilaginosa. Eso va a producir con el paso del tiempo y con el caminar un desgaste de esta zona y una artrosis degenerativa, ¿vale?, de la articulación. Entonces, lo que pretendemos siempre en la cirugía es que estas carillas articulares queden confrontadas y tengan la mayor articulación posible. Eso sobre todo para la fase de despegue, que es a la hora de caminar. Y otro ángulo también que analizamos es el ángulo metatarsofalángico, es la angulación que forma lo que es el metatarsiano con la falange. Lo mismo, si estuviera un poquito menos angulado, pues sería menos severo, y si tenemos mucha más angulación, cuanta más angulación, más nos va a afectar a segundo, tercero, cuarto dedos. Por eso muchas veces este dedo es el causante del dedo martillo, de los dedos en garra, que nos empieza a deformar, y al angular también este primer radio disminuye, es decir, conforme va angulándose hacia la zona de abducción, se va cortando, va perdiendo distancia y está haciendo que este segundo metatarsiano sea más largo, es decir, proporcionalmente, biomecánicamente caminando, nos va a dar mucha mayor longitud. ¿En qué se traduce eso en los pacientes? Que les duele en la zona metatarsal, en la zona de la almohadilla. Muchos pacientes les intervenimos con cero dolor de alus valgus, es decir, no les duele para nada, pero el dolor lo presentan a nivel metatarsal. Entonces, ¿cómo podemos corregir ese dolor metatarsal? Corrigiendo el alus valgus y compensando esta parábola para que puedan caminar correctamente, ¿vale? Entonces, esto sería más o menos un resumen muy por encima de cómo hacemos esas mediciones y cómo a partir de estas mediciones pues vamos a saber o vamos a describir una cirugía, si vamos a intervenirla a nivel más capital o lo vamos a hacer más a nivel de la base o vamos a intervenir metatarsiano más el dedo también. Entonces, dependiendo de los ángulos y del estudio biomecánico y otras pruebas que hacemos, vamos a ver qué tipo de intervención hacemos. Si queréis, vemos un vídeo ilustrativo en lo que consiste la cirugía mínimamente invasiva. Es un vídeo en 3D. Entonces, lo que hacemos es la corrección que hemos hablado. Vale, esto sería el bunion, que es el hueso que normalmente se nota en los pacientes, lo que le roza con el zapato, y a partir de una incisión que hacemos de aproximadamente 4 o 5 milímetros, introducimos diferente aparataje para poder abordar el hueso y realizar las osteotomías, los cortes que vamos a hacer. Aunque visualmente, externamente, solo veamos incisiones muy pequeñitas, internamente está hecha la intervención. Esto sería ya el preparado del espacio que necesitamos a nivel de la cápsula articular de la primera metatarsofalángica para realizar lo que es la intervención.
Esto se ve así rojo porque es normalmente lo que le duele al paciente, y después mediante unas fresas quirúrgicas vamos a ir devastando, vamos a ir limando esa parte de hueso y remodelándolo, porque normalmente se produce aquí una atrofia de hueso, que es un hueso que se ha ido formando con el paso del tiempo. Una vez que tenemos esta parte, pues realizamos ya lo que serían las osteotomías, que son los cortes que vamos a realizar en el hueso. Esto al final es lo que nos pauta que el tiempo de recuperación esté en torno a unos 30-40 días, ¿vale? Porque esto al final tiene que unirse, tiene que crear un callo óseo, una unión, y tiene que consolidar. Y aquí, si os fijáis, este es el ángulo que hablaba antes, veis cómo está ahí con cierta angulación, que no está congruente. Entonces, corrigiendo este ángulo, vamos a conseguir que esas carillas articulares confronten, y a nivel biomecánico pues vayamos a tener mucha mejor movilidad, y sobre todo la fase de despegue, esa flexión dorsal, la tengamos pues mucho mejor. Lo mismo, esas osteotomías. Este tipo de intervención, como hemos dicho, se hace con anestesia local, y en la gran mayoría de los casos no precisa ni agujas ni tornillos. Ponemos unos vendajes de fijación y con eso vamos a tenerle, más la calzado postquirúrgico, el tiempo de recuperación al paciente, ¿vale? Para que pueda caminar por su propio pie y al cabo de 30 a 40 días calzarse un zapato normal. Vale, sale de aquí caminando el paciente, pero tarda finalmente un mes, cosa así, en recuperarse en su totalidad. Más o menos estamos en 30 a 40 días, dependiendo un poquito de la afectación y del grado que tenga cada paciente, pero sí, el paciente sale del quirófano, que es donde hacemos la intervención, se va para su casa. Sí que recomiendo las primeras 48 horas pues que esté un poquito más tranquilo, pero vamos, que puede caminar, puede ir al baño, tiene entre comillas cierta dependencia. La siguiente semana también un poco más tranquilo, pero a partir de los 10 días ya puede empezar a caminar, a salir a la calle, siempre lógicamente con precaución y sabiendo que tiene una zona intervenida. El dolor es moderado, o hay veces que en pacientes los primeros días pueden notar cierta molestia, pero luego poco a poco se elimina, y durante el posoperatorio suelen estar pues bueno, con las molestias de haber tenido una intervención, pero que no son grandes, ¿vale? Que suele ser una cirugía bastante llevadera. Vale, cuando un paciente llega aquí a la consulta, ¿tenéis todas las tecnologías para resolverle el problema? Sí, en el momento nosotros cuando hacemos una consulta preoperatoria a nivel quirúrgico, lo primero que hacemos al paciente, o lo que hago al paciente, es una valoración funcional, porque muchas veces con el tacto vamos a ver la congruencia articular, los grados de flexión que tiene el paciente. Hacemos pruebas también radiológicas para ver también el estado que tenemos de los huesos, y una vez que se hace esa valoración se ve también el tipo de paciente que tenemos, también la medicación que toma, las patologías que puede tener, pues ya valoramos y al paciente se le informa sobre la cirugía que se le podría realizar para llegar a su corrección y a su curación. Siempre, como en cirugía, vamos con una cirugía que está ya todo muy protocolizado, pero puede surgir algún cambio dentro de la intervención, que siempre se le dice al paciente, que en el caso, pues imagínate que operamos el juanete y este dedo en principio está bien, pero se queda torcido y solo le hemos dicho que vamos a operar el juanete, pues después ya dentro de quirófano, una vez que está todo anestesiado, corregimos el segundo, pues para llegar también a una buena corrección de todo el antepié. Vale, muchas gracias, Fernando, por la consulta de hoy. Vale, gracias a vosotros. Ya sabéis dónde tenéis que venir, a la Clínica Valpié, Camino del Cementerio número 1. Clínica Podológica Valpié, centro dedicado a la salud de los pies. Especialistas en cirugía para la corrección de las diferentes patologías del pie. Cuenta con las últimas tecnologías. Clínica Valpié, Paseo del Cementerio número 1, 983 25 09 41. Y nos quedamos con ese mensaje de nuestros amigos de la Clínica Podológica Valpié. Pero como es menester, siempre todas las semanas damos la oferta de Carrefour, así que por favor tomen nota porque esta vez va de lechazo. Tan en moda que están las jornadas de lechazo, pues apunten por favor, porque tenemos ese cordero recental a 5,99 € el kilo. Cordero puede ser en enteros, mitades, cuartos. ¿Y cómo podemos maridar un poquito de cordero? Pues en este caso con unas deliciosas mollejas de lechazo a 14,90 € el kilo. Ya lo saben ustedes, como siempre en Carrefour, máxima calidad y precios estupendos. Y nosotros nos vamos a ir a publicidad, pero no se vayan porque enseguida volvemos. Maestro Alberto Domínguez, cuando quieras. Know you're trapped. Is unclear. You're full of regrets and so full of fear.
change your mind. You don't have to choose between black or white. Life is easy and so full of joy, so let's enjoy. Tie yourself up, limit what you owe. Open those doors and let them inside. 'Cause you are an angel with some broken wings. You have to listen to the words within your mind.